El frío del tribunal era un puñal. La voz del fiscal Harrison cortó el silencio, gélida y despectiva. Señor Torres, su historial migratorio, o la ausencia de él, no es un simple detalle. Es un patrón de opacidad. ¿Qué más esconde un hombre que evita a las autoridades por 16 años? Miguel Ángel Torres, 59 años, sintió la humillación quemarle la piel. Sus manos, que habían acariciado tantas guitarras, temblaban bajo la mesa. La voz se le atascó, un murmullo apenas audible. Sudor frío perlaba su frente. El tribunal, con muros de mármol gris y bancas de madera oscura, creaba una atmósfera opresiva, casi asfixiante, lejos de la justicia. Las miradas del jurado, un mosaico de rostros serios y algunos con disgusto, lo atravesaban como agujas. Murmullos y risas ahogadas del público se sentían como bofetadas invisibles. El olor a papel viejo, a desinfectante y a miedo flotaba. Cada silla rechinando, cada tos amplificaba su alienación. La sala era una jaula de cristal, donde él era el espécimen exótico, observado, juzgado y ya condenado. Miguel Ángel Torres, 59 años, originario de un pequeño pueblo en las montañas de Colombia, se sentaba erguido a pesar del peso invisible que lo aplastaba. Su cabello, antes negro azabache, ahora salpicado de canas plateadas, estaba peinado con esmero. Llevaba un traje oscuro, modesto pero impecable, el mismo que usaba para las audiciones de sus alumnos, remendado con el cuidado de quien valora cada prenda. Sus ojos, de un marrón profundo, reflejaban una mezcla de nobleza y cansancio, la sabiduría de una vida vivida con esfuerzo y la tristeza de una injusticia incomprensible. Las yemas de sus dedos, ensanchadas y con callos, eran el testimonio de 16 años en Nueva York, dedicados a su pasión, enseñar música. En su bolsillo, un rosario de madera de olivo, gastado por años de oraciones silenciosas, era el único ancla a su fe inquebrantable. Cerró los ojos, y la imagen de su Colombia natal lo inundó, un bálsamo efímero. Recordó la calidez de su hogar en Bogotá, el aroma a café, el sonido de su guitarra y el tiple de su padre. Tenía 43 años cuando decidió emigrar. Su madre, con lágrimas pero voz firme, le dijo: «Vaya mi hijo, busque su suerte, pero nunca olvide de dónde viene y lo que es. Lleve la música en el alma y la dignidad en el corazón». La promesa de un futuro mejor resonó. Esa esperanza contrastaba brutalmente con la desolación presente. El fiscal Harrison continuó su arremetida, su voz un látigo implacable. «Señor Torres, usted ha admitido que da clases a niños en su apartamento. Un hombre soltero, sin familia directa aquí, sin documentos, y nos pide que creamos que sus intenciones son puras. ¿Por qué un profesor sin estatus legal atraería menores a su casa?» La incredulidad se apoderó de Miguel. ¿Cómo su vocación más sagrada podía ser retorcida? Su mandíbula se tensó. Quiso gritar, pero las palabras no salían. El jurado, antes disgustado, ahora parecía asqueado. Algunas cabezas se negaron, otras se apartaron. El silencio era pesado, de condena anticipada. «Usted se presenta como profesor de música», continuó el fiscal, con tono burlón. «¿Dónde están sus credenciales americanas, sus licencias? Aquí tenemos estándares, señor Torres. No podemos permitir que cualquiera, un extranjero sospechoso que se esconde, imparta clases a nuestros hijos. ¿Cómo asegurar que su pedagogía latina no es una tapadera para algo oscuro?» Miguel intentó decir: «Tengo una maestría en pedagogía musical de la Universidad Nacional de Colombia. Fui primer violín de la Sinfónica de Bogotá». El fiscal lo interrumpió. «Objeción. El señor Torres divaga con títulos irrelevantes de un país lejano. Hablamos de la seguridad de nuestros niños». El juez asintió y una risa ahogada del público se clavó en Miguel. Las palabras del fiscal se clavaron en él. Un hombre soltero, sin papeles, sin raíces visibles, sin una familia normal. ¿Qué clase de vida es esa, señor Torres? ¿Qué ejemplo puede darle a una niña americana? Miguel sintió un desgarro profundo. Su familia era su música, sus alumnos, su comunidad.
Sus ojos se empañaron. ¿Había valido la pena tanto sacrificio, el desarraigo, la soledad, para ser humillado así? Una lágrima solitaria se abrió paso, pero Miguel la secó con la palma. No, no se quebraría. Su dignidad era lo único que le quedaba, y nadie se la arrebataría. El juez, con voz desprovista de emoción, dijo: «Señor Torres, este tribunal tiene serias dudas sobre su idoneidad. La evidencia presentada hasta ahora es contundente». Miguel cerró los ojos, pero en lo profundo de su ser una chispa de rebeldía se encendió. «No me rendiré. No pueden silenciar la verdad. No pueden silenciar mi música». ¿Podría un hombre solo, con su integridad, revertir la marea de prejuicios? Esta historia es la prueba de que, a veces, la verdad canta más fuerte que cualquier mentira. Antes de continuar con esta historia, quisiera pedirles algo muy rápido. Suscríbanse a nuestro canal. Esto nos ayuda enormemente a seguir produciendo estas historias. Y déjenos en los comentarios desde dónde nos escuchan. Nos encanta saber a dónde están llegando nuestras historias. Ahora vamos a continuar con nuestra historia. Excelente. Aquí tienen la sección de desarrollo parte 1, la jornada, con la extensión y detalles solicitados. Miguel Ángel Torres nació en 1964 en un pequeño caserío llamado San Miguel del Monte, en las estribaciones de la Cordillera Central de Colombia, muy cerca de Manizales. Su infancia transcurrió entre el aroma a café tostado, el sonido constante del viento silbando entre los cafetales y el murmullo de las quebradas. La casa de sus padres, construida con tapia pisada y techo de teja de barro, era un refugio cálido y lleno de música. Su padre, don Julio, era un caficultor de manos fuertes y voz grave que, al caer la tarde, transformaba la sala en un pequeño auditorio con su tiple y su guitarra. Su madre, doña Elena, una mujer de fe inquebrantable y sonrisa dulce, cantaba coplas llaneras mientras amasaba el pan de yuca. Miguel era el tercero de 5 hermanos y desde muy pequeño la música se le metió en el alma como el aire fresco de las montañas. A los 7 años, don Julio le regaló una guitarra pequeña, hecha por un artesano local. Miguel la cuidaba como su tesoro más preciado. Pasaba horas imitando a su padre, sacando melodías a tientas. A los 12, un profesor de música itinerante, que visitaba el pueblo una vez al mes, descubrió su talento innato. «Este niño tiene oído absoluto, don Julio», dijo el profesor, «y unas manos prodigiosas. Necesita un violín y una educación formal». La familia Torres no era rica, la economía dependía de la cosecha de café, siempre a merced del clima y los precios internacionales. Sin embargo, hicieron el sacrificio. Vendieron una pequeña parcela de tierra y enviaron a Miguel a Manizales, a vivir con una tía, para que pudiera estudiar en el conservatorio. La despedida fue agridulce. Doña Elena, con los ojos llenos de lágrimas, le entregó un pequeño rosario de madera de olivo, bendecido por el cura del pueblo. «Este te acompañará a mi hijo, que la música te guíe y Dios te proteja». Nunca olvides que la dignidad está en el trabajo honesto y en el amor por los tuyos. Miguel abrazó a su madre y prometió que un día, con su música, les daría una vida sin preocupaciones. La imagen de ese abrazo, con el olor a café y tierra mojada, quedaría grabada en su memoria para siempre. En Manizales, Miguel se sumergió en el estudio. El violín se convirtió en una extensión de su cuerpo y de su alma. Su talento era innegable y su disciplina férrea. A los 18 años, obtuvo una beca para la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, donde estudió pedagogía musical, especializándose en violín. Se graduó con honores y en poco tiempo se convirtió en el primer violín de la Orquesta Sinfónica de Bogotá. Era un sueño hecho realidad, pero la realidad económica del país a finales de los 90 y principios de los 2000 era compleja. Aunque su carrera florecía, los salarios no permitían ayudar a su familia como él deseaba. Sus padres envejecían, sus hermanos tenían dificultades y la promesa de una vida mejor para todos seguía siendo un anhelo.
Un día, mientras ensayaba un concierto de Vivaldi, un colega le habló de un amigo que se había ido a Nueva York y estaba ganando buen dinero enseñando música. La idea se le clavó en la mente. ¿Y si su música podía abrirle las puertas a un futuro más próspero para los suyos? La decisión fue difícil, dejar su patria, su orquesta, su gente. Pero la imagen de su madre, su promesa y el rosario que siempre llevaba consigo le dieron la fuerza. Habló con sus padres por teléfono. Doña Elena, ya mayor, le dijo: «Haga lo que su corazón le diga, hijo, pero no se olvide de nosotros, que aquí lo esperamos con los brazos abiertos. Y no pierda su esencia, su música». Ese fue el punto de no retorno. La travesía de Miguel no fue una de las más peligrosas, pero sí estuvo llena de incertidumbre. Viajó con una visa de turista en 2007 con la intención de explorar oportunidades y, si era posible, encontrar un camino para quedarse legalmente. El viaje en avión fue largo, sus nervios a flor de piel. Cruzó el aeropuerto de El Dorado en Bogotá con el corazón apretado por la despedida de sus hermanos y sobrinos. El olor a aeropuerto, una mezcla de café y ansiedad, le recordaba que estaba dejando atrás su vida. En el avión se aferró al rosario de su madre, repitiendo oraciones en silencio. Cuando el avión aterrizó en JFK, el impacto fue inmediato. El frío de Nueva York en pleno invierno de 2007 era cortante, diferente al frío húmedo de los Andes. El primer momento pisando suelo americano fue un torbellino de emociones: excitación, miedo, una extraña sensación de soledad. La inmensidad de la ciudad, los rascacielos que arañaban el cielo gris, la prisa de la gente, el torrente de idiomas desconocidos, todo lo abrumó. Esto es otro mundo, pensó, sintiéndose diminuto en la gran manzana. Su primer contacto con la realidad americana fue un choque cultural. Había estudiado inglés en Colombia, pero la velocidad y el acento neoyorquino eran un desafío. Su primer trabajo fue lavando platos en un restaurante mexicano en Queens, donde la mayoría de sus compañeros eran latinos. Allí, entre el olor a grasa y detergente, aprendió el inglés de la calle, las frases útiles para sobrevivir: «How much?», «Where is?», «Thank you». Sus manos, antes dedicadas a las delicadas cuerdas del violín, ahora fregaban ollas y sartenes. Era un trabajo duro, de largas horas y poco pago, pero le permitía enviar algo de dinero a casa y pagar una habitación en un apartamento compartido en Jackson Heights, un barrio vibrante y ruidoso, lleno de vida latina. La expectativa de la gran oportunidad musical contrastaba con la realidad inicial de la supervivencia diaria. Dormía poco, trabajaba mucho y en sus pocos ratos libres sacaba su guitarra y tocaba melodías colombianas, un ancla a su identidad. Recordaba con nostalgia los conciertos en Bogotá, los aplausos, el reconocimiento. Aquí era solo otro inmigrante más, invisible para la mayoría. Pero la promesa a su madre, el anhelo de un futuro mejor, lo mantenía en pie. Sabía que este era solo el primer paso de una larga jornada. Los primeros años en Nueva York fueron de una lucha constante. Miguel no se avergonzaba de ningún trabajo honesto. Además de lavar platos, trabajó en la construcción cargando ladrillos, limpiando oficinas por las noches y eventualmente encontró un puesto en una pequeña tienda de instrumentos musicales en Brooklyn. Allí, entre guitarras, pianos y violines, su alma empezó a revivir. Su vasto conocimiento musical, aunque no fuera reconocido formalmente, era evidente. Podía afinar cualquier instrumento, reparaba cuerdas rotas y aconsejaba a los clientes con una pasión que trascendía las barreras del idioma. Fue en esa tienda donde conoció a don Ramón, el dueño, un cubano de 70 años con un corazón de oro. Don Ramón vio el talento de Miguel y le ofreció más horas, un mejor salario y, lo más importante, le permitió dar algunas clases de guitarra a principiantes en una pequeña sala trasera. Fue el inicio de su regreso a la música. Miguel se dedicaba con la misma pasión a enseñar los acordes básicos a un niño que a reparar un violín antiguo. Poco a poco, su reputación como el profesor Miguel empezó a crecer en la comunidad latina de Queens. Sus días eran largos, se levantaba antes del amanecer
Iba a la tienda, luego daba clases particulares en las tardes, a veces hasta la noche. Los fines de semana, si no estaba trabajando, se ofrecía como voluntario en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, tocando el órgano o la guitarra en la misa. Los sacrificios eran muchos. No podía visitar a su familia en Colombia, se perdía los cumpleaños de sus sobrinos, las navidades sin el calor familiar. Pero cada dólar que enviaba a Colombia era una victoria. Sabía que con ese dinero sus padres tenían medicinas, sus sobrinos podían ir a la escuela, sus hermanos tenían un respiro. Con el tiempo, Miguel se mudó a un apartamento más grande en Jackson Heights, un segundo piso en un edificio de ladrillo antiguo, donde podía tener un pequeño estudio para sus clases. Sus alumnos eran en su mayoría niños de familias latinas, hijos de inmigrantes como él, muchos de ellos con sueños musicales que sus padres no podían costear. Miguel, con su paciencia infinita y su amor por la música, les enseñaba no solo técnica, sino disciplina, resiliencia y la belleza de su propia cultura. Se convirtió en una figura paterna para muchos de ellos. Los veía florecer, algunos ganando becas para programas de verano, otros formando pequeñas bandas. Entre sus alumnos más destacados estaba Sofía, una niña ecuatoriana de 10 años con un talento excepcional para el violín. Sus padres, obreros de la construcción, apenas podían pagar las clases. Miguel, conociendo su situación, le daba clases a mitad de precio o incluso gratis cuando era necesario. Sofía era su orgullo. Su rutina diaria era casi un ritual. Café colombiano por la mañana, un poco de práctica personal, luego las clases. Los fines de semana, paseos por Flushing Meadows Corona Park, donde a veces tocaba su violín para el público, sintiendo la brisa y el sol en su rostro, una pequeña alegría en su vida. Había construido una vida, una comunidad, un propósito. Era un martes de octubre, el 12 de octubre de 2023. Un día templado y soleado en Nueva York, con los árboles del parque exhibiendo sus colores rojizos y dorados. Miguel había tenido un día particularmente gratificante. Había logrado que Sofía, su alumna de violín, dominara un pasaje difícil de un concierto de Bach. Ella estaba exultante. La niña había estado practicando con un violín de alquiler, pero Miguel sabía que necesitaba uno propio para avanzar. Ese día, Miguel había recibido un violín usado, pero en excelentes condiciones, de un antiguo alumno que se había mudado. Era un violín de estudiante, pero de buena calidad. Decidió regalárselo a Sofía. Después de la clase, Miguel sacó el violín de su estuche, lo afinó y se lo entregó a la niña. «Este es tuyo, Sofía», le dijo con una sonrisa, «para que practiques en casa y sigas volando con tu música». Sofía, una niña generalmente reservada, no pudo contener la emoción. Sus ojos se llenaron de lágrimas y un grito de alegría se escapó de su garganta. No era un grito de dolor o miedo, sino de pura felicidad. Abrazó a Miguel con fuerza, llorando de emoción. «Maestro, gracias, gracias, gracias», repetía, su voz quebrada por la alegría. Miguel, conmovido, la abrazó de vuelta, dándole unas palmaditas en la espalda. «De nada, mi niña, es tu talento el que se lo merece». Sofía salió de su apartamento con el violín bajo el brazo, su rostro aún húmedo por las lágrimas, pero con una sonrisa radiante. Lo que Miguel no sabía era que la señora Mildred Perkins, su vecina del 2B, una mujer de unos 60 años, soltera, que vivía sola y tenía fama de vigilante del edificio, había estado escuchando. La señora Perkins, conocida por sus constantes quejas sobre el ruido, los olores a comida latina y la afluencia de gente en el edificio, especialmente inmigrantes, había malinterpretado completamente la escena. Ella había escuchado un grito, había visto a la niña salir llorando del apartamento de Miguel, y su mente, ya predispuesta por sus prejuicios, construyó una narrativa siniestra. Apenas una hora después de que Sofía se fuera, Miguel escuchó golpes fuertes en su puerta. Eran 2 agentes de policía. «Señor Miguel Ángel Torres, somos de la policía de Nueva York. Hemos recibido una denuncia por conducta inapropiada con una menor». Miguel sintió un escalofrío. La incredulidad se mezcló con un miedo paralizante. «¿Conducta inapropiada?
Él, con Sofía, no podía ser. Los agentes, con rostros serios, le pidieron que los acompañara a la estación para aclarar la situación. Su apartamento, su refugio, de repente se sintió como una trampa. Su vida, construida con tanto esfuerzo y honestidad, estaba a punto de desmoronarse por una mentira. La noticia corrió como pólvora en el edificio, y sus alumnos y sus padres, aunque no creían la acusación, empezaron a temer por sus clases. Excelente. Aquí tienen la sección de Desarrollo parte 2, Proceso y Juicio, con la extensión y detalles solicitados. La noche en la estación de policía fue un infierno para Miguel. Los interrogatorios iniciales fueron fríos, impersonales. 2 oficiales, uno con un semblante pétreo y el otro con una mirada que parecía juzgarlo antes de hablar, le hicieron preguntas rápidas y directas en inglés, sin pausa, sin espacio para la reflexión. Miguel, intentando cooperar, respondió con la verdad, pero sentía que sus palabras se perdían en un laberinto de malentendidos. Describió la clase de violín, la alegría de Sofía, el regalo del instrumento. «Ella estaba llorando de emoción, señor, no de tristeza», repetía con desesperación, pero sus explicaciones eran recibidas con escepticismo. La barrera del idioma se convirtió en una pared infranqueable. Los matices de su español, la pasión con la que explicaba, se diluían en una traducción literal y plana. Pasó la noche en una celda fría, con olor a humedad y desilusión. El colchón delgado y la manta áspera no ofrecían consuelo. En la oscuridad, las imágenes de Sofía, de su madre, de su vida en Colombia, se mezclaban con el miedo a lo desconocido. A la mañana siguiente, le informaron de las acusaciones formales: conducta inapropiada con una menor de edad y peligro para el bienestar de un niño. El lenguaje jurídico, frío e implacable, le heló la sangre. El oficial le explicó que, debido a su estatus migratorio irregular, la situación era más grave. Le negaron la fianza inicial, argumentando riesgo de fuga. Miguel, en shock, apenas podía procesar la información. No entendía cómo su vida podía haber dado un giro tan drástico en cuestión de horas. Su primera llamada fue a don Ramón, el dueño de la tienda de música, su amigo y casi padre postizo en Nueva York. La voz de don Ramón, normalmente jovial, se quebró al escuchar la noticia. Él lo puso en contacto con un abogado de oficio, una joven abogada llamada Sarah Miller, que trabajaba para una organización de ayuda legal para inmigrantes. Sarah llegó a la estación con una expresión de cansancio y preocupación. Sus ojos, sin embargo, transmitían una chispa de compasión. «Señor Torres», le dijo con un inglés lento y claro, «su situación es complicada. El fiscal está usando su estatus migratorio en su contra, pero haremos todo lo posible». Las limitaciones eran claras. Sarah tenía una enorme carga de casos y los recursos eran escasos. La noticia de su arresto se extendió como pólvora en Jackson Heights. Los padres de sus alumnos, aunque inicialmente incrédulos, empezaron a sentir miedo. Algunos, por precaución, dejaron de enviar a sus hijos a clases. Su reputación, construida con 16 años de trabajo honesto, se desmoronaba. Las miradas de los vecinos en el edificio, antes amigables, se volvieron cautelosas, algunos incluso hostiles. Miguel se sentía solo, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Las reuniones con Sarah se volvieron la única luz en la oscuridad de Miguel. Su oficina, modesta y desordenada, estaba llena de expedientes de otros inmigrantes. Sarah le explicó el sistema legal americano, un laberinto de términos y procedimientos que para Miguel, acostumbrado a un sistema diferente en Colombia, era incomprensible. «Aquí, señor Torres, es diferente. La carga de la prueba es alta, y con su situación migratoria, la percepción pública ya está en su contra». Las dificultades para reunir pruebas eran inmensas. Los padres de Sofía, asustados por la implicación en un caso legal, se mostraban reticentes a testificar.
Los documentos de su maestría y su experiencia en Colombia, aunque válidos, parecían no tener peso en este contexto. Sara luchó para conseguir un traductor adecuado, ya que los traductores de la corte a menudo no capturaban la esencia de su testimonio. Miguel se sentía frustrado, su verdad atrapada entre dos idiomas y dos culturas. No entendía la burocracia, los formularios, los procesos complejos de la justicia estadounidense. Pero la comunidad latina no lo abandonó por completo. En la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, el padre Esteban organizó una colecta de dinero para ayudar con los gastos legales, aunque fueran mínimos. Familias de antiguos alumnos, don Ramón, y vecinos que lo conocían bien, escribieron cartas de apoyo, describiendo su carácter intachable y su dedicación. «Es un hombre de bien padre», decían, «un santo, no puede ser verdad». Esas pequeñas muestras de solidaridad eran el salvavidas de Miguel. Las noches antes del juicio eran interminables. Miguel no dormía. Se quedaba mirando el techo, repasando cada momento con Sofía, cada palabra que había dicho, cada gesto. Rezaba el rosario de su madre, pidiendo fuerza y justicia. Las conversaciones telefónicas con su familia en Colombia eran difíciles. No quería preocuparlos, pero su voz traicionaba su angustia. «Todo estará bien, mijo. Confía en Dios», le decía su madre, su voz ya débil por la edad, pero llena de fe. El día anterior al juicio, Sara lo preparó para su testimonio. «Van a intentar confundirlo, señor Torres. Mantenga la calma, diga la verdad, simple y llanamente». Miguel ensayaba sus respuestas, su voz temblaba. Se despidió de don Ramón con un abrazo apretado. «Que Dios lo bendiga, Miguel. Vamos a orar por usted», le dijo don Ramón, con los ojos vidriosos. La entrada al tribunal, un edificio imponente de granito gris en el centro de Manhattan, se sintió como entrar a una fortaleza. La seguridad era estricta. En la sala de espera, solo Sara y don Ramón lo acompañaban, un pequeño oasis de apoyo en medio de la hostilidad. El juicio comenzó con una atmósfera cargada. El fiscal Harrison, un hombre alto y seguro de sí mismo, presentó su caso con una elocuencia fría y calculada. Su estrategia era clara: pintar a Miguel como un depredador astuto, usando su estatus migratorio como prueba de su naturaleza oculta. El primer testigo fue la señora Mildred Tarkins, la vecina del 2B. Se sentó en el estrado con una postura rígida, su rostro arrugado por una mezcla de indignación y satisfacción. «Yo lo vi, su señoría», declaró con voz aguda. «Escuché un grito desgarrador de la niña. Luego la vi salir corriendo, con la cara empapada en lágrimas, aferrándose a ese violín. ¿Por qué un hombre soltero, sin familia, que no es de aquí, tendría a una niña llorando en su apartamento? Siempre hay gente extraña entrando y saliendo de su casa. Es un peligro para el edificio, para nuestros hijos». Su testimonio fue un torrente de prejuicios disfrazados de preocupación. El jurado la escuchó con atención, algunos asintiendo, reforzando la imagen de Miguel como un extranjero sospechoso. El contrainterrogatorio de Sara, intentando demostrar su historial de quejas falsas, fue cortado por objeciones del fiscal, que el juez aceptó. El segundo testigo fue el detective Miller, el oficial que arrestó a Miguel. Con un tono profesional y desapasionado, describió la denuncia, la confusión de Miguel al explicar los hechos y la falta de documentación del acusado. Su incapacidad para proporcionar una explicación coherente y su falta de estatus legal generaron serias preocupaciones sobre su credibilidad y sus verdaderas intenciones. Añadió que Miguel no parecía entender la gravedad de la situación, un comentario que el fiscal usó para insinuar su posible manipulación o falta de remordimiento. Las contradicciones sutiles en su informe que Sara intentó destacar se perdieron en la narrativa de un hombre culpable. Luego subió al estrado el doctor Alan Reynolds, un psicólogo infantil, presentado como experto en trauma infantil. Su testimonio fue devastador.
Habló de cómo los niños reprimen el trauma, de las señales no verbales de angustia y de cómo un ambiente desconocido o una figura de autoridad no validada puede ser peligroso. Aunque nunca examinó a Sofía, su testimonio pintó un cuadro de vulnerabilidad infantil y peligro implícito. Un hombre en la situación del señor Torres, sin la supervisión adecuada o el respaldo institucional, representa un riesgo potencial incluso si sus intenciones fueran inicialmente buenas. La dinámica de poder entre un adulto y un menor, especialmente uno de origen inmigrante, es compleja. El jurado tomó notas con seriedad. La convicción de la culpa de Miguel se afianzaba. El cuarto testigo fue el señor Davis, el administrador del edificio, quien testificó sobre las numerosas quejas de la señora Perkins sobre el ruido y la gente en el apartamento de Miguel. Hemos recibido varias notificaciones sobre la actividad inusual. El señor Torres siempre ha sido un inquilino tranquilo, pero las quejas son persistentes. Aunque intentó ser neutral, su testimonio reforzó la idea de que Miguel era una molestia, un elemento disruptivo. Luego, a medida que los testimonios se sucedían, el jurado se mostraba cada vez más convencido. Sus expresiones de escepticismo se transformaron en asentimientos firmes, sus posturas se volvieron más cerradas. Los pocos apoyadores de Miguel en la sala, don Ramón y algunos amigos, se encogían, sus rostros reflejando desesperación. Los murmullos del público, antes solo de desprecio, ahora eran de indignación silenciosa. El juez, con impaciencia, a menudo interrumpía a Sara, dando la impresión de que el tiempo de Miguel se agotaba. Finalmente llegó el momento. Llamamos al estrado al acusado, Miguel Ángel Torres. El corazón de Miguel se aceleró. Cada paso hacia el estrado fue un acto de voluntad. Juró decir la verdad con la mano temblorosa sobre la Biblia. Su voz, al principio, era apenas un susurro, pero se esforzó por ser audible. Comenzó a relatar su versión de los hechos, desde su llegada a Nueva York, su vocación como profesor de música, su relación con Sofía y el día del incidente. Explicó el regalo del violín, la emoción de la niña, el abrazo de gratitud. Ella lloró de pura felicidad, su señoría. Era un sueño para ella tener su propio violín. Es una niña con un talento increíble. Pero el fiscal Harrison lo interrumpió constantemente con objeciones y preguntas agresivas. Señor Torres, ¿no cree que un hombre soltero, sin familia, que vive solo, debería ser más cauteloso al interactuar con menores? ¿No es eso una práctica común en su cultura? Miguel intentó responder, pero el fiscal no lo dejaba. Usted dice que tiene una maestría. ¿Por qué no está trabajando en una escuela oficial? ¿Por qué se esconde en su apartamento? Cada pregunta estaba diseñada para confundir, para desacreditar, para atacar su estatus migratorio. Miguel intentó explicar su pasión, su dedicación, su deseo de ayudar a los niños latinos a encontrar su voz a través de la música. Mi vida es la música, señor, y mi alegría es ver a mis alumnos florecer. Nunca, jamás haría daño a un niño. Un momento de emoción genuina se apoderó de él y sus ojos se humedecieron. El fiscal aprovechó. Ah, las lágrimas. ¿Es esto un intento de manipular al jurado con sentimentalismo barato, señor Torres? ¿O es que finalmente siente el peso de su culpabilidad? La emoción de Miguel fue interpretada como debilidad, como manipulación. El fiscal usó lenguaje técnico y rápido, bombardeando a Miguel con preguntas complejas sobre leyes de protección infantil en EU, sobre licencias, sobre permisos. Miguel, con su inglés limitado y la presión del momento, luchaba por entender cada matiz. La traductora, por buena que fuera, no podía transmitir la desesperación y la verdad que emanaban de Miguel. El contrainterrogatorio fue brutal, desmontando aparentemente cada palabra de su testimonio. Cuando se bajó del estrado, sintió una derrota total. Miró a Sara, quien solo pudo devolverle una mirada de resignación. En su mente, una pregunta dolorosa. ¿Valió la pena venir a este país para terminar así? Su señoría, la defensa tiene una nueva pieza de evidencia que creemos es crucial para este caso.
Hemos localizado un video de una cámara de seguridad de un negocio adyacente al edificio del señor Torres que capta la salida de la menor de su apartamento el día del incidente. El fiscal Harrison se puso de pie de un salto. Objeción, su señoría. Esta evidencia no fue presentada en el descubrimiento. Es un intento desesperado de la defensa de introducir pruebas de última hora. El juez, con el ceño fruncido, miró a Sara. Abogada Miller, ¿por qué no se presentó esto antes? Sara respondió con firmeza. Su señoría, la cámara fue descubierta por un residente del edificio, el señor Don Ramón, en su propia iniciativa, después de que la policía se negara a investigar más a fondo. La calidad del video no es la mejor, pero es la única evidencia visual del momento clave. Creemos que es fundamental para la verdad de este caso. El juez deliberó por un momento. El ambiente en la sala cambió. El jurado, que hasta ahora parecía aburrido o convencido, mostró signos de curiosidad. Algunas cejas se levantaron, algunas miradas se intercambiaron. El fiscal, visiblemente molesto, intentó minimizar la importancia. Un video de baja calidad de una cámara privada no puede contradecir testimonios de testigos creíbles. Pero el juez, quizás sintiendo el clamor de la justicia, dictaminó: permitiré que se presente el video, pero si no es relevante, abogada Miller, habrá consecuencias. Don Ramón, quien había estado sentado en la parte trasera de la sala, se acercó a Sara con un pequeño USB en la mano, su rostro lleno de una mezcla de nerviosismo y esperanza. Miguel sintió una primera chispa de esperanza, pero temía ilusionarse. Sabía lo frágil que era su situación. El fiscal, con una mueca de disgusto, se sentó, pero su postura ya no era tan relajada. El debate legal sobre la admisibilidad del video se prolongó, pero al final, el juez ordenó un receso para que la corte pudiera revisar la evidencia y preparar su proyección. Durante el receso, Miguel y Sara conversaron rápidamente. No sé qué muestra el video, señor Torres, pero es una oportunidad, una pequeña oportunidad, le dijo Sara, intentando no generar falsas esperanzas. La sesión terminó con una atmósfera transformada. Ya no era una condena segura, había una fisura en la pared de prejuicios, y a través de ella una brizna de luz. Excelente. Aquí tienen la sección de clímax y revelaciones finales, con la extensión y detalles solicitados. El tribunal se reunió después del receso con una tensión palpable, un murmullo eléctrico que recorría las bancas. La abogada Miller se levantó, su voz clara y firme. Su señoría, la defensa está lista para presentar la evidencia visual. Las luces de la sala se atenuaron y una pantalla grande se encendió, proyectando una imagen granulada de una calle lateral, el costado del edificio de Miguel. El fiscal Harrison se removía en su asiento, su cara una máscara de escepticismo forzado. El video comenzó a reproducirse. Se veía el sendero lateral del edificio. La hora y fecha en la esquina inferior confirmaban el momento exacto en que Sofía había salido del apartamento de Miguel. Los segundos pasaron lentamente. De repente, la figura de una niña pequeña apareció por la puerta lateral. Era Sofía. Llevaba un violín bajo el brazo. Su rostro, aunque algo borroso por la calidad de la imagen, era inconfundible. Y sí, estaba llorando. Las lágrimas brillaban en sus mejillas. Un gemido ahogado se escuchó en la sala. El jurado se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en la pantalla. Pero entonces algo inesperado ocurrió. La niña no corría asustada. En lugar de eso, se detuvo un momento, levantó el violín con ambas manos y lo abrazó contra su pecho con una ternura infinita. Luego, con una sonrisa que, aunque pixelada, era claramente de pura alegría, levantó la vista al cielo como si diera gracias y comenzó a caminar, no con prisa, sino con un paso saltarín, casi bailando, mientras secaba sus lágrimas con el dorso de la mano. La imagen se detuvo en su rostro, una expresión de éxtasis infantil. La sala quedó en un silencio atónito. El fiscal Harrison se puso de pie, rojo de ira. Su señoría, esto es irrelevante, la niña está llorando, lo que confirma la angustia. Sara Miller, con una calma inquebrantable, respondió:
Su señoría, las lágrimas no siempre son de dolor, pueden ser de alegría, de alivio, de emoción. Este video muestra a una niña que, lejos de estar traumatizada, está eufórica. La forma en que abraza el violín, su expresión, su caminar, ¿es así como se comporta una víctima de abuso, su señoría? ¿Con esa dicha? El juez, con una expresión pensativa, negó con la cabeza. Objeción denegada, señor fiscal. El video es admisible y su interpretación queda a consideración del jurado. Los rostros de algunos miembros del jurado, antes pétreos, ahora mostraban una clara duda. En ese momento, la puerta de la sala se abrió y entraron Sofía y sus padres. No habían sido citados por la defensa, sino que habían venido por su propia voluntad, indignados por lo que habían escuchado en las noticias locales. La madre de Sofía, la señora Elena, se dirigió directamente al estrado, con lágrimas en los ojos, pero esta vez de furia. «Esto es una infamia. Mi hija no es ninguna víctima. El maestro Miguel es un ángel». El juez golpeó el mazo. «Orden en la sala». Pero la señora Elena no se detuvo. La niña lloraba de felicidad. El maestro Miguel le regaló un violín porque nosotros no podemos comprarle uno. Es el hombre más bueno y decente que conocemos. El padre de Sofía, un hombre corpulento y trabajador, se paró a su lado, asintiendo con la cabeza, su rostro una mezcla de indignación y orgullo. «Mi hija ama al maestro. Gracias a él, ella está aprendiendo a tocar. Él es como de nuestra familia». El fiscal Harrison intentó objetar, pero el juez, con una mirada severa, le permitió a la familia hablar. Sofía, con su pequeño violín bajo el brazo, se acercó al estrado. «El maestro Miguel es mi héroe», dijo con voz clara, a pesar de sus 10 años. «Me regaló este violín para que pueda practicar en casa. Yo siempre quise uno, pero mis papás no podían. Lloré porque estaba muy, muy feliz. Él nunca me haría daño. Él me enseña a volar con la música». La inocencia y la verdad en la voz de la niña fueron un golpe directo a la acusación. Los jurados se miraron, algunos con lágrimas en los ojos, otros con expresiones de vergüenza. Sarah Miller, aprovechando el momento, llamó a un nuevo testigo, la señora Carmen Rodríguez, otra vecina del edificio de Miguel. La señora Rodríguez, una mujer mayor de origen dominicano, subió al estrado con determinación. «Su señoría, la señora Perkins, tiene un historial de denuncias falsas contra inmigrantes en el edificio. Ella no quiere a los latinos aquí. Ha denunciado a la familia del 3C por ruido excesivo cuando eran niños jugando, a la familia del 4A por olores extraños cuando cocinaban su comida, a la señora del 1B por tener demasiada gente cuando su hermana vino de visita. Su objetivo es expulsarnos del edificio». Ella nos odia por ser latinos. El testimonio de la señora Rodríguez expuso la motivación real detrás de la acusación, puro prejuicio y xenofobia. El testimonio de la señora Rodríguez expuso la motivación real detrás de la acusación, puro prejuicio y xenofobia. El fiscal intentó desacreditarla, pero Sarah presentó un expediente con copias de múltiples denuncias archivadas por la señora Perkins, todas desestimadas por falta de pruebas y todas dirigidas a familias inmigrantes. La atmósfera del tribunal cambió drásticamente. El murmullo se convirtió en exclamaciones de indignación. El juez tuvo que golpear el mazo varias veces para restablecer el orden. La señora Perkins, que seguía en la sala, se puso pálida, intentando esconderse en su asiento. La sala del tribunal se llenó. 30 familias, padres de alumnos actuales y antiguas de Miguel, se presentaron para testificar. Uno a uno, subieron al estrado, sus voces llenas de gratitud. «Mi hijo obtuvo una beca para la Escuela de Música de la Guardia gracias al maestro Miguel», dijo un padre mexicano. «Mi hija, que era muy tímida, encontró su voz cantando con él», añadió una madre salvadoreña. «Nosotros no teníamos cómo pagar las clases y el maestro Miguel siempre nos ayudó», testificó una abuela guatemalteca. Revelaron que muchos de sus alumnos habían ganado becas musicales gracias a la dedicación de Miguel.
que les había enseñado no solo música, sino disciplina, confianza y el valor de sus raíces. La sala vibró con historias de superación y esperanza. Miguel, con lágrimas silenciosas, escuchaba cada testimonio, su corazón hinchado de gratitud y alivio. Su abogado, Sara, presentó cartas de recomendación de directores de orquestas en Colombia y profesores de música, confirmando su maestría en pedagogía musical y su trayectoria como primer violín de la Orquesta Sinfónica de Bogotá. La imagen del extranjero sospechoso se desmoronaba por completo, reemplazada por la de un maestro, un mentor, un pilar de la comunidad. El fiscal Harrison, con el rostro descompuesto, intentó un último argumento desesperado, acusando a la defensa de orquestar una campaña de relaciones públicas. Pero el juez lo interrumpió con firmeza. Señor fiscal, la evidencia presentada por la defensa, incluyendo el testimonio de la supuesta víctima y el historial de la acusadora, ha desmantelado completamente su caso. Las motivaciones de la señora Perkins son claras y lamentables. La mirada del juez se posó en la señora Perkins, quien se encogió en su asiento, intentando volverse invisible. Su intento de crear una narrativa de abuso había colapsado estrepitosamente. El juez, con una seriedad que no había mostrado al principio del juicio, añadió: las acusaciones falsas, especialmente en casos tan sensibles, tienen consecuencias devastadoras para la vida de personas inocentes. Este tribunal condena enérgicamente tales actos. Fue un reconocimiento público de la dignidad de Miguel, una disculpa implícita por el trato inicial. Un silencio pesado y cargado se instaló en la sala. Las miradas del jurado, antes de escepticismo, ahora eran de un claro consenso: inocencia. Miguel, en estado de shock emocional, no podía creer el cambio. La marea se había vuelto por completo. El jurado se retiró para deliberar. Para Miguel fueron los minutos más largos de su vida, horas que se estiraban en una eternidad. Oraba en silencio, aferrado a su rosario. Sara, a su lado, le dio palabras de esperanza cautelosa. Ha sido un buen día, señor Torres, muy buen día. Cuando el jurado fue llamado de vuelta a la sala, el corazón de Miguel latía como un tambor. Intentó leer las caras de los 12 hombres y mujeres, pero eran inescrutables. El juez preguntó: ¿ha llegado el jurado a un veredicto? La portavoz del jurado, una mujer de mediana edad, se levantó. Su voz resonó clara y fuerte en el silencio absoluto de la sala. En el cargo de conducta inapropiada con una menor, encontramos al acusado, Miguel Ángel Torres, no culpable. La palabra inocente o no culpable resonó en el aire. Para Miguel, el mundo pareció detenerse. Primer segundo, incredulidad. ¿Había escuchado bien? Segundo momento, la comprensión golpeó como una ola, un tsunami de alivio. Tercero, colapsó en su silla, las lágrimas brotando incontrolablemente, sus manos cubriendo su rostro, un llanto profundo, de años de dolor y miedo liberados. Cuarto, Sara lo abrazó con fuerza. Don Ramón se acercó, sus ojos también húmedos. En la sala, la comunidad latina estalló en gritos de alegría, aplausos y llanto colectivo. ¡Justicia! ¡Gracias a Dios!, se escuchaba por todas partes. Los acusadores, la señora Perkins, se levantaron apresuradamente, cabizbajos, intentando huir de la vergüenza. El jurado, algunos con lágrimas, mostraba una clara satisfacción por la justicia servida. El juez, con un tono solemne, hizo una declaración especial. Este tribunal no solo declara la inocencia del señor Miguel Ángel Torres, sino que reconoce su inmensa contribución a esta comunidad. Su dedicación a la música y a la educación de nuestros niños es un ejemplo. Lamentamos profundamente el sufrimiento y la humillación que ha soportado. Esperamos que este veredicto sea un paso hacia la restauración de su buen nombre y su dignidad. Sus palabras fueron una disculpa implícita por el trato inicial, un reconocimiento de su valor. El espacio físico del tribunal, que había sido hostil y frío, ahora se sentía cálido, transformado en un lugar de celebración.
Miguel, con la dignidad completamente restaurada, se puso de pie. Abrazó a Sara, a don Ramón, a los padres de Sofía. Miró al cielo, una gratitud profunda en sus ojos. Salió del tribunal ya no con la cabeza gacha, sino erguida, con la música de la justicia resonando en su alma. Excelente, aquí tienen la sección de El milagro y desenlace emocional, con la extensión y detalles solicitados. Los días y semanas que siguieron al veredicto fueron un torbellino. La historia de Miguel Ángel Torres, el músico inmigrante acusado injustamente y vindicado por la verdad, se volvió viral. No solo en los medios locales de Nueva York, sino en las redes sociales de la comunidad latina a nivel nacional. La gente compartía el video de Sofía, el testimonio de los padres, el historial de la vecina. La injusticia inicial y el triunfo de la verdad resonaron profundamente. Una tarde, mientras Miguel ayudaba a don Ramón en la tienda, sonó el teléfono. Era Sara Miller, su abogada, con una voz que irradiaba emoción. «Miguel, no vas a creer esto. La escuela Juilliard te está buscando». Miguel casi se desmayaba. Juilliard, una de las escuelas de artes escénicas más prestigiosas del mundo, pensó que era una broma, un error. «¿Juilliard? ¿A mí? ¿Por qué?» Sara le explicó que la historia de su juicio había llegado a oídos de la decana de la Facultad de Música, la doctora Eleanor Vance. La doctora Vance, conmovida por su resiliencia y la evidencia de su talento y dedicación, había investigado su historial profesional, había descubierto su maestría en pedagogía musical y su trayectoria como primer violín de la Orquesta Sinfónica de Bogotá. La Juilliard School le ofrecía un puesto como profesor titular de violín y pedagogía musical en su programa de extensión para jóvenes talentos. Además, la escuela, impresionada por su historia, estaba dispuesta a patrocinar su visa de artista O1, reconociéndolo como un individuo con habilidad extraordinaria en las artes. La noticia lo dejó sin palabras. Era un sueño que nunca se había atrevido a verbalizar. Una oportunidad que superaba con creces todo lo que había imaginado. Pensó en su madre, en la promesa de llevar la música en el alma. Esto era más que eso. Era la validación de toda su vida, de su talento, de su dignidad. Miguel consultó con don Ramón, quien lo abrazó con lágrimas de alegría. «Vaya, mijo, esto es un milagro de Dios, se lo merece». Hizo una videollamada a su familia en Colombia, sus hermanos y sobrinos gritando de emoción y orgullo. Su madre, con una sonrisa radiante, le dijo: «Siempre supe que su música lo llevaría lejos, mi hijo. Dios es grande». A pesar de la euforia, Miguel sentía un miedo. ¿Podría estar a la altura de una institución como Juilliard? Un inmigrante sin papeles que apenas había sobrevivido en un lugar tan prestigioso. Recordó la voz de su madre: «Lleve la dignidad en el corazón». Esa dignidad, forjada en la adversidad, era su mayor credencial. Aceptó con humildad y gratitud. Los detalles eran concretos: un salario de $80,000 al año, beneficios de salud completos y la visa O1 garantizada en un plazo de 6 meses. Su primer día de trabajo sería el 15 de marzo de 2024. Juilliard, con su enorme influencia, agilizó el proceso burocrático de su visa de artista, un proceso que normalmente toma años. Era el reconocimiento de su expertise profesional, de su maestría, de su valor cultural. Una oportunidad que no solo le daba seguridad económica y legal, sino que lo conectaba directamente con el sueño original que lo trajo a este país: vivir de su música al más alto nivel. Esto iba mucho más allá de la supervivencia, era una realización plena. En los meses siguientes, la vida de Miguel experimentó una transformación asombrosa. El cambio económico fue inmediato y profundo. La estabilidad financiera le permitió no solo vivir con comodidad, sino también enviar una cantidad significativa de dinero a su familia en Colombia. Sus padres pudieron acceder a mejores tratamientos médicos y sus sobrinos tuvieron la oportunidad de continuar sus estudios universitarios sin preocupaciones. El cambio legal fue aún más liberador. Con su visa de artista O1 aprobada, Miguel finalmente obtuvo un estatus migratorio legal. Ya no tenía que vivir con el miedo constante a la deportación. Podía viajar, visitar a su familia en Colombia después de 17 años y vivir con la tranquilidad de saber que estaba en regla.
Su primer viaje a Colombia fue un reencuentro emocional en el aeropuerto de Bogotá, con abrazos y lágrimas que compensaron años de ausencia. Su madre, ya frágil, lo recibió con una bendición y un beso en la frente. Profesionalmente, Miguel floreció en Juilliard. Sus colegas lo recibieron con respeto y admiración. Sus habilidades pedagógicas, su paciencia y su profunda conexión con sus alumnos lo convirtieron en un profesor querido y valorado. Por primera vez en 17 años, usaba todas sus habilidades y conocimientos en un entorno que los valoraba plenamente. Socialmente, Miguel se convirtió en un símbolo. La comunidad latina de Queens lo veía como una inspiración, un testimonio viviente de que la perseverancia y la dignidad pueden vencer la adversidad. Jóvenes inmigrantes se le acercaban pidiendo consejos, buscando guía. Fue invitado a hablar en iglesias, centros comunitarios y escuelas, compartiendo su historia de resiliencia y fe. En cada oportunidad, Miguel enfatizaba la importancia de la educación, el trabajo duro y la unión comunitaria. A raíz de su caso, una fundación musical local, con el apoyo de Juilliard, creó el programa de becas Miguel Ángel Torres para niños latinos talentosos de bajos recursos. Miguel se involucró directamente, ayudando a seleccionar a los alumnos y ofreciéndoles mentoría. A pesar de su nuevo éxito, Miguel mantuvo su humildad y su profunda conexión con sus raíces. Seguía viviendo en Jackson Heights, visitando a Don Ramón y sus amigos, cocinando su ajiaco colombiano en casa, hablando español y celebrando las festividades latinas con su comunidad. Nunca olvidó de dónde venía ni los sacrificios que hizo. Meses después, Miguel estaba en el Carnegie Hall, un templo de la música en Nueva York. No como oyente, sino como director invitado de un concierto especial. La orquesta, compuesta por músicos de Juilliard y algunos de sus antiguos alumnos, interpretaría un repertorio que incluía piezas colombianas y obras clásicas. Su historia, la del músico silenciado que encontró su voz, fue presentada en medios nacionales, convirtiéndose en un símbolo de la resiliencia artística inmigrante. Antes del concierto, Miguel miró su violín, el mismo que había tocado en Bogotá. En el estuche, junto a él, estaba el rosario de madera de olivo que su madre le había dado. Era el mismo rosario que había apretado en la celda, en el tribunal, en los momentos más oscuros. Ahora, en el pináculo de su carrera, el rosario era un recordatorio constante de su promesa: no olvidar de dónde venía, mantener la dignidad y usar su música para dar una vida mejor. La promesa original, la de dar una vida sin preocupaciones a su familia, se había cumplido y superado. Sus sobrinos estaban en la universidad, sus padres vivían cómodamente, y él, Miguel, estaba en el escenario más grande dirigiendo una orquesta. En un momento de profunda gratitud, antes de que se abriera el telón, Miguel cerró los ojos. Recordó el frío del tribunal, las miradas de desprecio, la humillación. Pero también recordó la calidez de su familia, el apoyo de su comunidad, la sonrisa de Sofía. El dolor había sido real, pero el crecimiento, la resiliencia, la fe, habían sido aún mayores. Cuando subió al podio, su postura era firme, su mirada serena. No había rastro del hombre tembloroso del tribunal. La luz de los focos lo bañaba, un contraste con la oscuridad de la celda. Levantó la batuta y la música llenó el Carnegie Hall. Era la melodía de la justicia, de la dignidad restaurada, de un sueño que, a pesar de las adversidades, había encontrado su más hermosa armonía. La música de Miguel Ángel Torres, el inmigrante silenciado, resonaba ahora con la fuerza de 1000 voces, un himno a la esperanza y la perseverancia. Excelente. Aquí tienen la sección de mensaje final y reflexión, con la extensión y detalles solicitados. La historia de Miguel Ángel Torres es una sinfonía de resiliencia, un testimonio de que la dignidad humana puede resistir las pruebas más duras. Pero la historia de Miguel no es única, es un eco de las innumerables jornadas que millones de ustedes, nuestros queridos espectadores, han vivido o han sido testigos.
Cada inmigrante latinoamericano que llega a estas tierras, cada uno de ustedes que nos escucha, lleva consigo una historia de coraje, de sacrificio y de una fe inquebrantable. Esta es una verdad que resuena en cada rincón de nuestra comunidad. La vida de Miguel nos recuerda que la dignidad no se otorga ni se quita por papeles o prejuicios. Es un valor inherente, un brillo que nadie puede apagar. Su trabajo honesto, desde lavar platos hasta enseñar música, es un recordatorio de la nobleza en cada esfuerzo, sin importar cuán humilde parezca. La familia de Miguel, su madre, sus sobrinos, fueron la brújula que guió cada uno de sus sacrificios, la mayor motivación para seguir adelante. Su fe, tanto en Dios como en la bondad humana, fue el ancla que lo mantuvo firme en la tormenta. La resiliencia de Miguel, su capacidad para levantarse una y otra vez, a pesar de la humillación y el dolor, es un faro de esperanza. Nos enseña que la comunidad, cuando se une, se convierte en una fuerza imparable, un abrazo colectivo que sostiene y protege. Cada uno de ustedes, al igual que Miguel, ha demostrado una valentía extraordinaria al dejar todo lo conocido, la fortaleza de empezar de cero y la determinación de seguir adelante a pesar de los obstáculos. Reconocemos el dolor de la discriminación y la humillación que muchos han sufrido. Es real y profundamente injusto. Pero ese dolor no los define. Su espíritu inquebrantable, su amor por los suyos y su capacidad de perseverancia son su verdadera identidad. La justicia puede tardar, pero llega, y la comunidad unida siempre será más fuerte. Ustedes, nuestra generación de oro, son los pilares sobre los que se construyen los sueños de sus hijos y nietos. Queremos escuchar sus voces, sus experiencias. Díganos en los comentarios desde qué país o ciudad nos escuchan hoy. Queremos saber dónde resuenan estas historias. ¿Han vivido o presenciado una situación de discriminación que al final fue superada por la verdad y la dignidad? Compartan brevemente su historia. ¿Hay alguna persona en su vida, quizás un padre, una madre, un abuelo, un amigo, a quien admiran profundamente por su resiliencia? Nómbrenlos y cuéntenos por qué. Hoy les invitamos a dedicar mentalmente la historia de Miguel Ángel a alguien especial. Quizás a ese padre o madre que sacrificó todo por ustedes, a ese amigo que fue un apoyo incondicional en los momentos difíciles, o a la memoria de alguien que ya no está, pero cuya inspiración vive en su corazón. Y si ustedes mismos están pasando por un momento difícil, dedíquenla a sí mismos, recordando su propia fuerza inquebrable. Si esta historia ha tocado su corazón, les pedimos que la compartan. Envíen este video a ese hijo o hija que necesita un mensaje de esperanza, a ese amigo que enfrenta una injusticia, a cualquier miembro de nuestra comunidad que necesite recordar que no está solo. Somos una gran familia y sus historias importan. Su dignidad, como la de Miguel, es inquebrantable. Gracias por ser parte de Justicia Inmigrante. Que la fe y la esperanza guíen siempre sus caminos.